¿Qué se esconde detrás de la sonrisa de un padre? Para el mundo, Ricardo Balbuena era un ejemplo de devoción, un hombre rico que dedicaba su vida a cuidar con ternura de su pequeña hija, Elena. La llevó hasta el borde de un precipicio para capturar un momento de amor perfecto, una foto que le mostraría al mundo su inmenso cariño. Pero lo que nadie imaginaba era que ese gesto era la coartada para un crimen imperdonable. Todos vieron la tragedia, la silla de ruedas vacía, las lágrimas de un padre destrozado, pero solo una criatura silenciosa, un viejo jumento que nadie tomaba en cuenta, vio la verdad oculta. Él vio el empujón, y eso lo cambió todo. El sol de la tarde teñía de oro y sangre los riscos del acantilado, un lugar tan majestuoso como traicionero. Allí, de pie contra el viento que agitaba su costosa chaqueta, se encontraba Ricardo Balbuena, un hombre cuya fortuna solo era superada por su obsesión con las apariencias. A su lado, su pequeña hija Elena, de apenas 7 años, lo miraba desde su silla de ruedas con una confianza pura, con esos ojos inocentes que solo veían a un padre, no al monstruo que se escondía detrás de la sonrisa perfecta. El aire olía a tierra húmeda y a pino, y una paz engañosa envolvía la escena, una calma que precede a la fractura del mundo, a ese instante en que todo se rompe para siempre. Con un gesto que ensayó 1000 veces en su mente, Ricardo sacó su teléfono de última generación. «Una foto, mi ángel», le dijo, su voz un terciopelo que ocultaba el veneno, «para enseñarle a todos lo hermoso que es mi mundo contigo». Empujó la silla de ruedas unos centímetros más, cada movimiento disfrazado de un cariño torpe, acercando las ruedas al borde mismo del abismo. Elena sintió un pequeño cosquilleo de miedo mezclado con la alegría de ser el centro de atención de su padre. Nadie imaginaba que la lente de esa cámara no buscaba capturar un recuerdo, sino documentar una coartada, el último acto de una obra macabra que estaba a punto de terminar. No muy lejos, parcialmente oculto entre la sombra de unos matorrales, estaba Cascabel. No era un corcel imponente, sino un viejo jumento de pelaje ceniciento y orejas caídas, un animal tantas veces ignorado por su humilde apariencia. Sus ojos, sin embargo, 2 pozos oscuros y profundos, observaban la escena con una sabiduría antigua. Había visto a Ricardo y a Elena en ese mismo lugar otras veces, pero hoy el aire vibraba con una tensión distinta. El animal permaneció inmóvil, masticando lentamente, pero su mirada estaba fija en las manos del hombre, en la sonrisa que no llegaba a sus ojos, sintiendo la mentira que flotaba en el viento, una verdad invisible para todos, menos para él. Y entonces ocurrió. Ricardo fingió un tropiezo, un movimiento torpe al intentar guardar el teléfono en su bolsillo. «¡Cuidado!», gritó, una actuación magistral para un público inexistente. Su mano se soltó del manillar de la silla, pero fue el discreto y certero empujón con la punta de su zapato contra una de las ruedas lo que selló el destino de Elena. La silla se inclinó, vaciló por un agónico segundo en el borde y luego se precipitó al vacío. Un grito ahogado, el sonido de las ruedas contra la nada. Ricardo se cubrió el rostro, perfecto en su papel de padre devastado. Pero en el silencio, el rebuzno de Cascabel rasgó el aire, un sonido bajo y desgarrador. El único grito honesto en aquel teatro de la crueldad. Mientras Ricardo Balbuena corría de vuelta hacia su mentira, con el rostro ensayado en una máscara de pánico para anunciar la tragedia, Cascabel permaneció como una estatua de sal cenicienta. El eco de su propio rebuzno, aquel sonido arrancado de sus entrañas, todavía flotaba en el aire antes de ser engullido por el pesado silencio del crepúsculo. Sus orejas, normalmente caídas con la placidez de los años, estaban tensas y giradas hacia atrás. Su cuerpo entero un nudo de horror e incredulidad. Vio al hombre desaparecer, pero sus viejos y sabios ojos permanecieron fijos en el punto exacto del abismo donde la pequeña Elena había sido robada del mundo, un guardián inmóvil contra la oscuridad que se acercaba.
Las horas se arrastraron, lentas y frías. La luna comenzó a ascender, derramando una luz pálida sobre el paisaje, convirtiendo la escena del crimen en un espectáculo fantasmagórico. La rutina de toda una vida se rompió aquella noche. Cascabel no bajó la colina hacia el calor del establo. Ignoró la lejana llamada de Mateo, el olor a heno fresco y la promesa del agua. Su sed y su hambre fueron silenciadas por un dolor invisible, un luto que ningún otro ser parecía compartir. Se convirtió en un centinela, una acusación viviente clavada al borde del acantilado, iniciando una vigilia silenciosa que nadie, al principio, podría comprender. La conexión entre ambos era un secreto compartido, tejido en las tardes silenciosas. Mateo solía llevar a Elena hasta el prado, donde la niña, incapaz de correr, encontraba refugio en la compañía del viejo jumento. Le contaba sus sueños en susurros que el viento se llevaba, pasaba sus pequeñas manos por su áspero pelaje y compartía trozos de manzana, un ritual de pura ternura. Cascabel, a su vez, entendía la soledad que se escondía en aquellos ojos grandes y brillantes. Él no era solo un animal para ella, era un confidente, un amigo que conocía el peso de su silencio. Así, aquella noche, bajo un cielo indiferente y estrellado, Cascabel se transformó. Dejó de ser el burro olvidado de la finca para convertirse en el guardián de la verdad, la memoria viva de un crimen perfecto. El viento soplaba con fuerza, pero él no se movía, su humilde cuerpo transformado en un monumento de lealtad inquebrantable. Esperaría. No sabía exactamente qué, pero sentía en sus huesos que su vigilia tenía un propósito. Era el protector de una vida que todos ya daban por perdida, el corazón de una esperanza que se negaba a morir, un testigo silencioso aguardando la hora en que la justicia del alma finalmente encontraría su camino. El mundo de Elena fue un torbellino de gritos ahogados y viento helado que rugía en sus oídos. La caída fue un instante eterno, una pesadilla de metal retorciéndose y la certeza del final. Pero en lugar del impacto definitivo, sintió una sacudida violenta, un crujido atronador que la detuvo en seco. Abrió los ojos, aturdida, y contempló el milagro. Su silla de ruedas no se había estrellado en el fondo del barranco, colgaba precariamente, atrapada en un grueso y antiguo enjambre de raíces nudosas que se aferraban a la pared de roca como los dedos de un gigante. Estaba suspendida entre el cielo y la nada, un frágil péndulo de vida en el inmenso y silencioso vacío. Lentamente, el shock dio paso al dolor, un ardor agudo en su pierna y el frío cortante que comenzaba a filtrarse en sus huesos la despertaron a la realidad de su pesadilla. Miró hacia abajo y un vértigo aterrador la invadió, solo la oscuridad insondable. A su alrededor, la pared de roca vertical parecía una cárcel imposible de escalar. Estaba atrapada, prisionera de la gravedad y de una traición que apenas comenzaba a comprender. Con la voz rota por el miedo, un hilo frágil en la inmensidad, gritó el nombre de la persona que la había puesto allí. «¡Papá!». Pero solo el eco burlón le devolvió su propia desesperación, confirmando su terrible abandono. Justo cuando la soledad amenazaba con devorarla por completo, cuando las lágrimas nublaban su visión, un leve movimiento en lo alto captó su atención. Forzó la vista hacia el borde del precipicio, hacia el último trozo de mundo que había visto antes de caer. Y allí estaba él, recortada contra el cielo que agonizaba entre tonos púrpuras y naranjas, la silueta inconfundible de Cascabel. No se había movido, no la había dejado. Estaba de pie, mirando fijamente hacia el abismo, como un faro en la noche más oscura de su vida. En ese instante, Elena supo que no estaba completamente sola. Su leal amigo velaba por ella, y así comenzó una vigilia compartida, un diálogo sin palabras a través de la distancia. Cada vez que el pánico la ahogaba, ella levantaba la mirada y se aferraba a la imagen de su guardián. Su presencia
Era un ancla para su espíritu a la deriva, la prueba de que no todo era una alucinación, de que su dolor invisible era real, pero también lo era esa lealtad incomprensible. La niña en el abismo y el jumento en el acantilado, dos almas frágiles unidas por un lazo de ternura, se negaban a rendirse. La constancia de Cascabel le dio a Elena la fuerza que necesitaba para aferrarse a la vida, para soportar las largas y heladas horas de la noche que se cernía sobre ella. En la hacienda, mientras la noche se cerraba por completo, Mateo, el caporal, sintió que algo no estaba en su sitio. Sus manos, curtidas por el trabajo y el tiempo, conocían el lenguaje de los animales, una conexión que iba más allá de las palabras. Como cada atardecer, llamó a Cascabel para su ración de avena, un ritual tan predecible como la salida del sol, pero esta vez solo el silencio le respondió. Una quietud extraña y pesada flotaba en el aire, una ausencia que alertó sus sentidos. Preocupado al principio solo por el bienestar del viejo jumento, encendió un farol y se dirigió hacia los pastos altos, su voz cortando la oscuridad mientras llamaba a su amigo. Lo encontró al borde del precipicio, inmóvil como una gárgola de piedra. Intentó atraerlo con palabras suaves y le acercó un cubo con su comida favorita, pero Cascabel ni siquiera parpadeó. Sus ojos seguían fijos en el abismo, su cuerpo entero temblando con una vibración casi imperceptible. Mateo le puso una mano en el lomo y sintió el profundo dolor invisible del animal. Fue entonces cuando el jumento emitió otro rebuzno bajo y lastimero, un sonido que no era de hambre ni de terquedad, sino de una angustia pura y desoladora. Mateo, que entendía el alma de sus animales, supo que Cascabel estaba de luto, y su mirada siguió la del burro hacia la negrura, sintiendo cómo un nudo helado se formaba en su estómago. Fue en ese momento cuando las luces del auto de Ricardo cortaron la oscuridad, regresando a la casona. El empresario bajó del vehículo con el rostro descompuesto en una actuación digna de un teatro. Contó una historia rota sobre un descuido terrible, un freno defectuoso de la silla, un segundo de distracción y cómo la pequeña Elena simplemente se había deslizado hacia la tragedia. Las palabras eran convincentes, pero los ojos de Ricardo estaban secos, vacíos de un dolor genuino. Había una frialdad en su relato que no encajaba con la devastación que pretendía mostrar. Mateo alternaba la mirada entre el hombre y el burro, y las dos realidades chocaban violentamente en su mente. Una era una mentira bien construida, la otra una verdad desgarradora. Ricardo le ordenó a Mateo, con una frialdad que le heló la sangre, que organizara una partida de búsqueda por la mañana, solo por formalidad. Mateo asintió en silencio, pero en su interior una terrible sospecha había echado raíces. Él conocía a Cascabel, sabía de la devoción silenciosa que el animal sentía por Elena. Su vigilia inquebrantable no era una casualidad, era un testimonio. El dolor del animal era más real que las lágrimas ausentes del padre. Miró una última vez al leal guardián en la oscuridad y tomó una decisión. No esperaría al amanecer. Su lealtad no era hacia el hombre que firmaba su cheque, sino hacia la niña inocente y el animal con el corazón roto. La noche fue una tortura para Mateo. Las imágenes de los ojos fríos de Ricardo y la pena infinita de Cascabel se repetían en su mente, impidiéndole descansar. Antes de que el primer rayo de sol asomara por el horizonte, tomó una decisión. Confiando ciegamente en la intuición del animal, regresó al acantilado. Cascabel seguía allí, exhausto pero firme en su puesto. Con el corazón en un puño, Mateo se arrodilló en el borde mismo del precipicio, ignorando el vértigo, y gritó el nombre de Elena con una fuerza cargada de una esperanza casi irracional. Cerró los ojos, aguzando el oído, buscando en el silbido del viento una respuesta que lo era todo. Al principio solo el vacío le contestó. La duda comenzó a carcomer su certeza. ¿Y si solo era su deseo hablando? Pero entonces Cascabel, a su lado, emitió un suave rebuzno, como si le indicara que escuchara de nuevo con más atención.
Y fue entonces cuando lo oyó. Un sonido diminuto, casi imperceptible, un lamento frágil que la corriente de aire trajo hasta él. ¡Ayuda! El corazón de Mateo se detuvo por un segundo para luego latir desbocado. Estaba viva. Gritó su nombre con todas sus fuerzas, y la respuesta débil pero clara le confirmó el milagro. ¡Mateo! La alegría lo inundó, pero fue reemplazada al instante por el pánico de una realidad aterradora. Ella estaba allí, viva, pero completamente fuera de su alcance. Sus dedos temblorosos apenas lograron marcar el número de la unidad de rescate de montaña. Le explicó la situación con la voz entrecortada a Javier, el líder del equipo, un hombre cuya fama de valiente era conocida en toda la región. Mientras hablaba, su mirada se clavó en el horizonte. Nubes oscuras y pesadas avanzaban rápidamente desde las cumbres, un presagio inequívoco de la tormenta que se avecinaba. El viento comenzaba a soplar con más rabia. El rescate se había convertido en una carrera desesperada contra el tiempo. La tormenta podría arrancar las raíces que sostenían a Elena o hacer que el descenso fuera una misión suicida. Mientras esperaba, Mateo no se apartó del borde. Le hablaba a Elena sin cesar, su voz como un hilo de vida para mantenerla consciente, para que no perdiera la fe. Le contó que Cascabel nunca se había movido de allí, que su amigo leal había montado guardia toda la noche. Él sabía que estabas ahí, mi niña. Tuvo el coraje de esperar por ti. Le gritaba, sus palabras luchando contra el viento. La esperanza y el miedo convivían en aquel borde del mundo, uniendo al hombre, a la niña y al animal en un pacto de supervivencia. A lo lejos, el primer trueno retumbó como una sentencia, anunciando que su ventana para el milagro se estaba cerrando. Justo cuando las primeras gotas de una lluvia gélida comenzaron a golpear la roca, el equipo de rescate llegó como un ejército de ángeles de la guarda. Liderados por Javier, un hombre de rostro serio y manos capaces, se movilizaron con una eficiencia que contrastaba con el caos de la naturaleza. Las cuerdas se desenrollaron, los anclajes se perforaron en la piedra y cada arnés fue revisado con una precisión milimétrica. Javier echó un vistazo al abismo, evaluando la silla precaria, el cielo cada vez más negro y el pequeño rostro de Elena que miraba hacia arriba. Le hizo un gesto a Mateo, una promesa silenciosa de que dejaría el alma en esa pared de roca si era necesario. La batalla contra el tiempo y la tormenta había comenzado. El descenso fue una danza peligrosa con la muerte. La lluvia arreciaba, convirtiendo la pared del acantilado en una superficie resbaladiza y traicionera, mientras el viento aullaba, azotando la cuerda de Javier y amenazando con estrellarlo contra las rocas. Cada movimiento exigía una concentración absoluta, un coraje que solo se forja en el filo del peligro. Desde arriba, Mateo y Cascabel eran dos estatuas de impotencia, observando la figura del rescatista hacerse más y más pequeña. El jumento, como si comprendiera la fragilidad de la misión, emitía sonidos bajos y ansiosos, un ruego animal dirigido al hombre que descendía hacia la pequeña. Cuando Javier finalmente llegó a la cornisa, se encontró con los ojos de Elena, dos pozos inmensos de terror y esperanza. Estaba pálida, temblando de frío, pero viva. «Tranquila, campeona. Ya estoy aquí. Vamos a sacarte de esta», le dijo con una calma que desmentía el rugido de la tormenta a su alrededor. Trabajó con una velocidad asombrosa, asegurándola a un arnés especial. Justo en ese momento, un crujido siniestro resonó bajo ellos. Las viejas raíces, empapadas y debilitadas, comenzaban a ceder. La silla de ruedas se inclinó violentamente, un aviso de que el milagro estaba a punto de agotarse. «Ahora», gritó Javier a su equipo. En el instante en que enganchó el mosquetón final que unía a Elena con su propia cuerda, la raíz principal se partió con el sonido de un disparo. La silla de ruedas se desplomó en el abismo, desapareciendo en la niebla y la lluvia. Pero Elena estaba a salvo, aferrada a su rescatador,
La ascensión fue lenta y agónica, un péndulo humano balanceándose en medio de la furia de la tormenta. Cuando finalmente llegaron a la cima y Mateo la envolvió en una manta, el sonido lejano de las sirenas de la policía comenzó a acercarse. Era el sonido de la justicia que llegaba. El rescate había terminado. Una nueva vida, forjada en el coraje, estaba a punto de comenzar. Las sirenas aullaron al subir por el largo y cuidado camino de entrada a la mansión Balbuena, su sonido desgarrando la paz artificial de la propiedad. Las luces rojas y azules de las patrullas bañaban la imponente fachada de la casa, despojándola de su aura de riqueza y respetabilidad para revelarla como lo que era, la escena de un crimen. El contraste era brutal. La belleza y el lujo del lugar chocaban contra la dura realidad de la intervención policial. La perfecta y envidiada vida de la familia Balbuena, esa ilusión construida con tanto esmero, estaba a solo unos minutos de hacerse añicos para siempre frente a todos. Cuando el inspector Castillo y sus oficiales entraron, se encontraron con Ricardo e Isabel en el gran salón. Ricardo, recuperando su papel, se abalanzó sobre ellos exigiendo respuestas, preguntando por su hija con una voz que pretendía estar rota por el dolor. Pero Isabel era una actriz mucho menos hábil. Temblaba visiblemente, sus ojos moviéndose con nerviosismo de un lado a otro, incapaz de sostener la mirada de nadie. Su compostura se estaba desmoronando. El inspector Castillo, un hombre que había visto la mentira en todos sus disfraces, los observó con una calma penetrante y, sin dejarse engañar por el teatro, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Elena ha sido encontrada. Está viva. La noticia cayó sobre ellos como una sentencia. No hubo alivio, no hubo alegría, solo un pánico puro y helado. Ese era el final inesperado que su plan perfecto no había contemplado. Por un instante, se quedaron sin palabras. La máscara de dolor de Ricardo se deslizó, y por una fracción de segundo se pudo ver en su rostro una furia fría y asesina. Isabel dejó escapar un jadeo ahogado, un sonido de pura desesperación. Su reacción era la confesión más elocuente de todas, la prueba irrefutable de su culpa. Mientras los oficiales se desplegaban, los encontraron en el estudio, intentando destruir pruebas de manera frenética, triturando papeles y tratando de borrar el contenido de un ordenador. Pero ya era demasiado tarde. La policía los detuvo, poniendo fin a su torpe intento de encubrir su secreto. El sonido seco de las esposas cerrándose en las muñecas de Ricardo resonó en la lujosa habitación con una finalidad escalofriante. El poderoso empresario, el hombre que lo tenía todo, había caído. Los pocos empleados que quedaban en la casa observaban en un silencio atónito cómo la pareja era escoltada hacia los coches patrulla. La máscara no solo se había caído, había sido arrancada violentamente, revelando la monstruosa verdad que ocultaba. La justicia, por fin, comenzaba su largo camino, y en la distancia, la tormenta por fin amainaba. La sala de interrogatorios era un cubo de paredes grises y aire viciado, un mundo aparte de la opulencia a la que Ricardo e Isabel estaban acostumbrados. No había arte en las paredes ni alfombras persas en el suelo, solo una mesa de metal y 3 sillas. Era un lugar estéril, diseñado para que las mentiras se ahogaran y los secretos murieran. El inspector Castillo, astutamente, los había separado. Mientras Ricardo, en otra sala, exigía con arrogancia la presencia de su abogado, Castillo se sentó frente a Isabel. Sin decir una palabra, deslizó sobre la mesa una fotografía de Elena, una imagen de un día feliz, con una sonrisa que iluminaba su rostro inocente. Isabel intentó aferrarse a la historia del accidente, pero su voz, antes firme y altanera, ahora era un hilo tembloroso. El inspector no la presionó con gritos, sino con una calma devastadora. Le preguntó por los pequeños detalles de la vida de Elena, cuál era su cuento favorito, si le asustaba la oscuridad, qué canción la hacía sonreír. Preguntas sencillas que una madrastra que la amara
sabría sin dudar. Isabel balbuceaba. Sus respuestas vagas y evasivas pintaban un retrato de indiferencia y abandono. Castillo entonces le describió el dolor invisible de la niña, colgando sola en el abismo, sintiendo un frío que no solo era el de la noche, sino el de la traición. El golpe de gracia fue otra fotografía, una imagen cruda y brutal de la silla de ruedas destrozada en el fondo del barranco. Al verla, algo dentro de Isabel se rompió. Las palabras comenzaron a brotar de ella como un veneno, una confesión torrencial cargada de excusas y resentimiento. Habló de Elena como un lastre, un gasto constante, un obstáculo para la vida de lujo y viajes que ella y Ricardo habían planeado. Finalmente, reveló el núcleo de su crueldad. Las deudas de Ricardo los estaban ahogando y la herencia de la niña, que ellos administrarían tras su trágica muerte, era su única salida. No había pasión en su crimen, solo el cálculo frío de un negocio. Lo más escalofriante de su relato no fue el qué, sino el cómo. Mientras confesaba, no derramó una sola lágrima por Elena. Su llanto era por ella misma, por su vida arruinada, por el futuro brillante que ahora se le escapaba. Culpó a Ricardo por la idea, pero admitió haber participado en cada paso del plan, revelando una codicia tan profunda como la de su marido. El inspector Castillo la escuchó en silencio, su rostro impasible. Cuando ella terminó, convertida en una figura patética y vacía, el feo secreto familiar quedó expuesto en toda su crudeza. La falta total de compasión había sellado su destino. La habitación del hospital era blanca, silenciosa y olía a antiséptico. Un universo de calma que contrastaba violentamente con el terror y la furia de la tormenta que Elena había sobrevivido. Estaba a salvo, abrigada y atendida por manos amables, pero su confianza en el mundo de los adultos estaba hecha pedazos. Una herida profunda, un dolor invisible que ninguna medicina podía tocar, la mantenía en un silencio casi absoluto, con sus grandes ojos perdidos en la ventana, buscando algo que no sabía nombrar. A su lado, Mateo se sentaba durante horas, sin forzarla a hablar, su presencia tranquila y sólida como una roca, convirtiéndose en el primer ancla para su lenta sanación emocional. Una mañana, Mateo comprendió lo que Elena buscaba. Con un permiso especial del hospital, llevó a Cascabel a los jardines. Guió al viejo jumento hasta un trozo de césped justo debajo de la ventana de la niña. Como si entendiera perfectamente su misión, Cascabel levantó la cabeza y emitió un rebuzno suave, un llamado inconfundible. Dentro de la habitación, Elena lo oyó. Por primera vez en días una chispa de vida regresó a sus ojos. Con la ayuda de Mateo, se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Al verlo a su guardián fiel montando guardia, una sonrisa genuina, la primera, rompió la tristeza de su rostro. La conexión se había restablecido. La devoción de Cascabel se convirtió en leyenda. Se negó a abandonar su puesto, permaneciendo día y noche bajo la ventana, transformado en el jumento guardián. La historia de su increíble lealtad corrió por toda la ciudad, atrayendo a curiosos y periodistas. La gente dejaba manzanas y zanahorias, maravillados por el lazo inquebrantable entre la niña y el animal. Este afecto público creó una muralla de compasión alrededor de Elena, un calor humano que la protegía del frío recuerdo de la traición de sus padres. Cascabel, el animal humilde e ignorado, se había convertido en un poderoso símbolo de esperanza para todos. La recuperación de Elena se medía en sus interacciones diarias con su amigo a través del cristal. Un saludo con la mano de ella era correspondido con un movimiento de orejas de él. Esta comunicación silenciosa estaba reconstruyendo su mundo, enseñándole a confiar de nuevo. Los médicos estaban asombrados por su progreso, reconociendo que la terapia más efectiva no venía en frascos, sino en la forma de un leal amigo de cuatro patas. Sus heridas físicas sanaban, pero más importante aún, su alma comenzaba a cicatrizar, gracias a una devoción pura e inquebrantable.
La promesa de una vida nueva la esperaba, y su guardián fiel estaría a su lado. Tras un breve proceso legal que capturó la atención de todo el país, Ricardo e Isabel fueron sentenciados a una larga condena, su avaricia expuesta ante el mundo. La corte se enfrentó entonces a la decisión de quién cuidaría de Elena. Fue Mateo, con el apoyo de los informes médicos que destacaban la increíble conexión de la niña con su cuidador y su burro, quien dio un paso al frente. Junto a su esposa Ana, una fisioterapeuta de manos gentiles y sonrisa cálida, solicitó la tutela. El juez, conmovido por una historia donde la lealtad más pura había triunfado sobre la más fría traición, les concedió la custodia. Elena no volvería a una mansión vacía, sino a un verdadero hogar. La casa de Mateo y Ana era modesta, pero estaba llena de una luz y un calor que el dinero no puede comprar. Y en el patio trasero se encontraba el detalle más importante. Con la ayuda de vecinos que se habían conmovido con la historia, Mateo había construido un pequeño y acogedor establo para Cascabel. Lo situó estratégicamente justo al lado de la que sería la nueva habitación de Elena. En su primera mañana, al despertar, lo primero que oyó no fue el silencio de un cuarto de hospital, sino el sonido familiar de su amigo masticando heno. No solo le habían dado un techo, le habían devuelto a su guardián el pilar de su sanación emocional. Ana, con su paciencia y experiencia, sabía que la terapia de Elena debía comenzar por el alma, no por el cuerpo. Esa misma tarde, la llevó en su silla de ruedas hasta el establo. Por primera vez desde la caída, Elena pudo tocar a su salvador. La niña hundió su rostro en el áspero y cálido pelaje del animal, y sus pequeños brazos intentaron rodear su cuello en un abrazo torpe pero cargado de una gratitud infinita. Las lágrimas que derramó esta vez no eran de miedo, sino de alivio. Cascabel permaneció completamente inmóvil, un pilar de calma y fuerza, permitiendo que esa conexión silenciosa terminara de sanar las heridas que nadie podía ver. Así se forjó una nueva familia, una que no estaba unida por la sangre, sino por lazos de lealtad, compasión y una elección consciente de amarse. Los días pasaban entre las gentiles sesiones de terapia de Ana, las historias de Mateo sobre los animales de la granja y la presencia constante de Cascabel, que la seguía a todas partes como una sombra protectora. Esta era la vida nueva que el destino le debía. No tenía lujos ni riquezas, pero desbordaba una autenticidad y un afecto que la mansión Balbuena nunca conoció. La verdadera fortuna, al final, se medía en la lealtad de un viejo amigo y el calor de un hogar de verdad. Pasaron los años y las estaciones fueron borrando las cicatrices más profundas. Elena ya no era la niña silenciosa del hospital. Su risa, ahora frecuente y cristalina, era la melodía habitual en la casa de Mateo y Ana. Gracias a la terapia incansable y a una voluntad de hierro forjada en el abismo, había logrado avances que muchos consideraban imposibles. Con la ayuda de unos aparatos ortopédicos, podía ponerse en pie y dar algunos pasos, cada uno una victoria contra el oscuro pasado. La sombra de la traición seguía ahí, en algún rincón de su memoria, pero ya no era el centro de su universo. Su vida nueva era demasiado brillante y plena. La conexión entre Elena y Cascabel se había transformado en una simbiosis perfecta. Él, ya con el hocico encanecido por el tiempo, seguía siendo su sombra leal. Ella, ahora una adolescente, le leía historias bajo la sombra de un viejo roble, su voz clara y segura mientras él descansaba su cabeza en su regazo. Se convirtieron en una estampa inseparable del pueblo, un recordatorio viviente de que la lealtad más feroz a menudo reside en el corazón más humilde. Cascabel ya no era solo su protector, era el guardián de su historia, su confidente silencioso, el ancla que la unía a la milagrosa segunda oportunidad que había recibido. El aislamiento se disolvió como la niebla de la mañana. Elena encontró su lugar en una comunidad que la acogió con cariño. Hizo amigos en la escuela, niños que la veían a ella, no a su historia.
Se maravillaban con su resiliencia y adoraban a Cascabel, quien aceptaba sus torpes caricias con una paciencia infinita. Ya no era la víctima del acantilado, sino simplemente Elena, la chica que amaba los libros y tenía un burro como mejor amigo. Este fue quizás el milagro más grande de todos, no solo haber sobrevivido a la caída, sino haber aprendido a volar después de ella, rodeada de afecto y normalidad. Mirando el horizonte desde una colina apacible, muy lejos del precipicio de su pasado, Elena representa la fuerza de la esperanza. Su historia, y la de su fiel amigo Cascabel, nos recuerda que a veces el valor oculto se encuentra en los seres más inesperados y que un acto de compasión puede reescribir el destino más cruel. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez un animal te cambió la vida o te devolvió la fe? Tu testimonio nos ayuda a seguir contando estas historias. Nos emociona mucho saber desde qué país y a qué hora nos acompañas en este sentimiento. Así que no dejes de compartirlo y suscribirte para que nuestra comunidad siga creciendo. Porque al final, cada vida que florece es una luz que vence a la oscuridad. De todo corazón, gracias por habernos acompañado hasta el final de esta historia. Saber que estuviste ahí, compartiendo cada emoción con nosotros, es lo que nos impulsa a seguir buscando estos relatos donde la lealtad y la esperanza lo vencen todo. Eres una parte fundamental de esta comunidad. Nos vemos muy pronto. Hasta el próximo video.